Ahí estamos. Hola a todos, gracias por estar por acá, eh, por estar acá hoy de nuevo. Es la tercera clase que vamos a dar eh, sobre este seminario de psicoanálisis y matemáticas. La idea hoy es comenzar con la segunda temática, que si les soy sincero, es una temática que yo pensé de una manera más o menos ligera, digámoslo así. O sea, nosotros en este curso vamos a trabajar mucho contenido diverso, contenido más o menos complicado. Y nada, yo intentando armar el curso, pensé como diferentes momentos más o menos intensos de trabajo. Este mes, digamos, tenemos un mes, digamos, menos intenso de trabajo, pero creo que después tenemos como funciones, límites, infinito y cosas así que dije, bueno, esto nos va a complicar mucho más. Me pareció bien una especie de pausa como para tomar impulso y nada, poder trabajar con la intensidad posterior más fácilmente. Em, La idea es trabajar con los tipos de números, que me imagino que ustedes ya más o menos deben em, manejar, eh, pero hay cuestiones que quizás les pueda mostrar y que a ustedes les pueda parecer interesante. Eso es más o menos lo que a mí me interesa hacer, digamos, a través de todo el curso. En particular, sobre los números, digamos, lo más interesante. Hay dos cosas como que a mí me parecen muy interesantes. Uno, la posibilidad de que una función se generalice, o sea, por sobre la edad, el tipo de número con el cual la cual originalmente fue concebida. O sea, la función puede empezar siendo construida a partir de números enteros y terminar siendo usada para pensar números reales, por ejemplo. Eso a mí me parece interesante. Y lo otro que les quería decir que me parecía interesante es que, y sobre lo cual vamos a trabajar más, eh, es sobre, digamos, toda la cuestión que yo puse del lado de la revolución científica o del neologismo, de algo así, que, digámoslo, en lacaniano es, digamos, una manera de trabajar el vacío. Porque vamos a ver que los diferentes tipos de números están delimitados, diferenciados por sus imposibilidades de expresar cierto tipo de número, ¿no? O sea, por ejemplo, como se puede imaginar, los números enteros no podemos escribir 2.4, ¿no? O sea, 2.4 no forma parte del conjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque tienen que ser enteros, o sea, tiene que ser solo uno, 2, 3, 4, no puede ser punto algo. Entonces, la idea, o sea, la cuestión es que históricamente se fueron desarrollando los números, o sea, digamos, nosotros los humanos fuimos teniendo conocimiento de los números de una manera progresiva, y lo que a mí me parece interesante comentar con ustedes es que, o sea, cómo surgen los diferentes cambios. O sea, cómo surge la raíz cuadrada de -2, cómo surge el -1. Y digamos que la hipótesis que vamos a manejar es que surgen como un tratamiento del vacío. O sea, se encuentra un problema al cual no se puede dar respuesta y se supera ese problema escribiendo algo sobre ese vacío. A mí eso me parece como que fantástico en general y como muy útil para nosotros psicoanalíticamente. Eh, y quizás podamos pensar además un segundo, bueno, capaz un tercer momento. El primer momento es el encuentro del vacío, después como que la posibilidad de escritura sobre ese vacío, y después lo que pudiéramos llamar como una especie de reconfiguración del sistema a partir de la nueva escritura. Porque justamente si habíamos encontrado que algo era imposible escribir en cierto sistema y después lo escribimos, forzosamente ese sistema tiene que cambiar para poder admitir esa nueva escritura. Y no es solo como una especie de agregado, o no necesariamente solo una especie de agregado, sino que puede cambiar incluso la concepción misma de los números.
En ese sentido, yo lo quería quizás relacionar con las revoluciones científicas y en general la epistemología, que me parece que es bastante importante para nosotros como psicoanalistas. Eh, Eso, por ahora, una especie de presentación. Me interesa comenzar con los comentarios que había hecho Maximiliano Ruiz. Esto está en la publicación, a ver, se los muestro primero. ¿Se ve mi pantalla? Pues mire que sí. Esto está en la primera Sí, publicación que hice, gracias. En la primera publicación de la temática 1, Maximiliano hizo acá algunos comentarios que me interesa repasar con ustedes, em, porque me parece muy atinado lo que dijo. De hecho, como que me gusta que él haya escrito esto, porque habrán visto que mi manera de trabajar no es presentarles como algo prolijo, como muy bien hecho, como completamente coherente, acabado, etcétera, y como ofrecérselos a ustedes como si fuese una especie de don o algo así, sino más bien presentarles como una especie de diferentes problemas, de diferentes ideas que espero que ustedes mismos puedan trabajar. O sea, mi idea no es masticarles la comida y después vomitárselas en la boca, sino más bien decirles, bueno, tengan esto y vean cómo se lo pueden comer. Entonces, Maximiliano acá dice, repasando la primera clase, expresa un pensamiento respecto a la igualdad y la metafísica, considerando que dos objetos matemáticos son considerados iguales si los objetos poseen el mismo valor, y definiendo la igualdad como un enunciado en el que dos expresiones denotan el mismo objeto matemático. El pensamiento es el siguiente. Las expresiones matemáticas pueden variar, pero estas expresiones parecen designar un objeto. A partir de ese pensamiento me surge la pregunta, ¿el objeto matemático es igual a sí mismo? Si el objeto matemático es igual a sí mismo, ¿no estaría justificada la metafísica? Esta pregunta es buenísima. Primero porque Maximiliano está asumiendo un objeto matemático que es una pregunta que a mí me parece muy interesante. O sea, nosotros, por ejemplo, eh, el 2 corresponde como a algo o es una mera escritura. Para mí esa sería la otra opción. Si no hay un objeto ahí, o sea, sería solo una escritura. O sea, esa escritura designa un objeto o no designa un objeto. Y si designa un objeto, ¿qué tipo de objeto es? Porque Maximiliano acá está diciendo, y yo concuerdo con él, o sea, esto me parece muy acertado, que si efectivamente la matemática tiene un objeto, la metafísica estaría justificada. De hecho, no sé si se acuerdan que la semana, no, bueno, la sesión anterior trabajamos con Meillassoux. Quentin Meillassoux es discípulo de Badiou, eh, y Badiou justamente a mí me parece uno de los que más fuertemente en este momento, contemporáneamente, está trabajando la relación entre la metafísica y la matemática. Entonces no me parece raro que esta pregunta que él hace, digamos, si el objeto matemático es igual a sí mismo, ¿no estaría justificada la metafísica? Sí, a mí me parece que sí. Incluso, por eso digamos que lo estoy trayendo, porque pudiéramos decir que la metafísica lo que hace es como encarnar la matemática, de cierta manera. Porque acordémonos además que la metafísica pretende que la verdad está como oculta, ¿no? Entonces es una manera, digamos, interpretativa, o sea, el objeto matemático interpretado sería, o sea, la interpretación que da un objeto matemático sería metafísica, ¿no?
no sé si se termina de entender el argumento, lo repito quizás de una manera un poco más simple. O sea, si nosotros tenemos un tipo de objeto, un tipo de escritura que es x igual a x, o sea, si nosotros creemos que las matemáticas existen, eh, por lo menos a nivel de escritura, no podremos también suponer que las matemáticas existen a un nivel, digamos, real. Para mí esta respuesta, para mí, digamos, la mejor respuesta al respecto es sí, pero no es la metafísica, sino la ciencia. Y quizás podamos, o sea, quizás hoy podamos empezar a ir un poco en ese sentido, digamos. Félix, ¿se escucha bien? Me costó pensar la idea de objeto matemático como separado de su expresión. En este caso, si 2 fuera la expresión, la definición decía algo así como que el objeto matemático sería su valor. Eh, Así que, o sea, no creo que corresponda con algo que se pueda expresar. Va, en realidad es paradójico, pero me parece que no sé si se puede separar el objeto de su expresión. Y si no se puede separar el objeto de su expresión, entonces el objeto cambia, digamos, cuando cambia su expresión. Lo que pasa es que acá en esta definición diría que es igual el objeto, independientemente de su expresión. Entonces ahí como que me enredé y bueno, me llevó a preguntarme eso. Pero es muy buena tu pregunta y Chema, ahorita te voy a dar la palabra. Es muy buena tu pregunta, Maximiliano, porque además, o sea, hoy, con la pregunta que nos vamos a hacer hoy, o sea, la pregunta sería, entre 2 y 2.4, ¿no? 2 y 2.4 pudieran corresponder al mismo objeto expresado de dos maneras diferentes. Digamos, o sea, lo que está detrás de todo esto es la estimación, ¿no? O sea, hasta qué punto es lícito estimar. Porque cuando estimamos cambiamos la expresión. Entonces, no sabemos si al estimar, además de estimar quiere decir, o sea, más o menos, ¿no? O sea, si tenemos 2.2 y nos piden una estimación de 2.2 a número entero, la estimación correcta sería 2, no sería 3, porque 2.2 está más cerca de 2 que de 3, ¿no? Entonces, si nos piden una estimación, es decir, si nos piden cambiar la expresión, y es un cambio de expresión hacia más grande, digamos así, porque va de 2.2 a 2. Si nos piden cambiar la estimación, se cambia el objeto. Porque, por ejemplo, la ciencia trabaja con estimaciones. Como estaba diciendo Chema antes, como trabaja con instrumentos, como trabaja con herramientas, esas herramientas tienen limitaciones de estimación. Creo que eso se llama precisión, no sé si es precisión o exactitud, creo que se llama precisión, digamos que se llama precisión. Esa precisión hace un límite al tipo de número o digamos así, a la precisión que se tiene el dato capturado, ¿no? Entonces ya cuando estamos trabajando con herramientas, ya cuando estamos trabajando con instrumentos científicos, ya estamos suponiendo una maniobra en cuanto a la expresión. Y ahí empieza la pregunta sobre la posibilidad de separar el objeto de su expresión. Me parece una muy buena pregunta. Es eso, ¿no? O sea, ¿qué tan lícito? Porque ya antes, digámoslo así, habíamos trabajado sobre la igualdad, ¿no? Y con la igualdad podemos decir 2.4589 es igual a 2.4589. Esa igualdad es fácil de hacer. Ahora, 2.4589 es igual a 2, es una pregunta, ¿no? O sea, porque evidentemente no es igual a 2, pero lo podemos estimar a eso. O sea, ¿quieres decir algo, Chema? Sí, que no entiendo la conclusión que se saca de la premisa en la última frase, o sea, ¿por qué si el objeto matemático es igual a sí mismo, eso justifica la metafísica?
responder tú, Maximiliano? Si no, puedo responder yo, no tengo drama. Justamente porque habría algo necesariamente tautológico en las matemáticas. Porque independientemente de su expresión, habría algo que seguiría siendo lo mismo, digamos que no podría pasar a ser otra cosa, incluso si cambiamos la manera de decirlo, digamos, si cambiamos la expresión. Y me refiero a justificar la metafísica no como si fuera un fundamento, sino por el hecho de que no podría no existir esa característica del ser, digamos, que sería como inmutable o algo así. En el sentido que siempre habría algo que es igual a sí mismo, en este caso el objeto matemático. Claro, pero o sea, no entiendo aparte de siempre o inmutable, o sea, digamos, es igual a sí mismo, pero ¿por qué eso lo hace metafísico, inmutable? No, o sea, es la parte que se me escapa. ¿Por qué de la igualdad se deriva que eso sea metafísico? Me parece que es una de las conclusiones a las que habíamos llegado el encuentro anterior, como que la característica de la metafísica, por un lado es como tautológica y por otro lado propone la existencia de un ser independiente del tiempo y que no puede pasar no puede pasar a no ser, y el no ser no puede pasar al ser. Entonces tendría como la misma característica de este objeto matemático al ser de la metafísica. Así lo pensé. Claro, pero sí es dependiente del tiempo porque no estaba antes, por ejemplo. O sea, no existía dos hace 1.000.000 de años. O sea, No es un sé. artefacto humano, es un invento. Puede ser, no lo sé. No necesariamente, o sea, porque, por ejemplo, ahí la pregunta es si las matemáticas son exclusivamente construidas por nosotros o si tienen una especie de fundamento quizás lógico o de escritura que no dependa de nosotros. Incluso, por ejemplo, la posibilidad es un experimento mental, evidentemente, pero los aliens, o sea, si una vez llegamos a conocer vida extraterrestre, eh, por lo general la primera manera que se busca interactuar con ellos es a través de las matemáticas porque es justamente lo que elimina los equívocos. Al trabajar sobre la tautología se entiende que lo más probable, o sea, es más probable que desarrollen ellos la matemática que desarrollen, digamos, el castellano, sobre todo porque las matemáticas justamente no dependen de nuestra influencia, si bien, digamos, a un nivel enunciativo pudiéramos decir que el 2 no existe antes de que alguien lo concibió como 2. Hay otra manera que se pudiera pensar que el 2 ya estaba ahí esperando a ser descubierto, digámoslo así, porque justamente forma parte de una trama lógica a la cual nosotros tenemos acceso, pero que no depende de nosotros. Claro, no, yo no lo pienso como lo segundo, sino como el primero. O sea, no creo que haya nada esperando, sino que es un artefacto que construimos para abordar la realidad, manejarnos. Pero no es que estuviera ahí ya, no. Está bien. Para redondear la idea, creo que sí, que la idea justamente de cómo el objeto matemático, siendo igual a sí mismo, justificaría la metafísica, es, digamos, si suponemos
que el objeto matemático es una identidad, justamente esa suposición de identidad habilitaría la suposición de una identidad de la materia, que es justamente lo que hace la metafísica. Pero eso es complicado porque ahí ya estás suponiendo como una equivalencia entre una identidad, entre una materia psíquica, pudiéramos decir, mental o de escritura, que sería el 2, 2 igual a 2, y también que eso, ahí entra el problema de la medición, justamente, que eso se puede traspolar a algo, digamos, del mundo. Sigo acá un poco. Esto también aplica a la cita de Alfredo que trae Anthony. La ontología es la rama de la filosofía que intenta establecer el ser del ser. La posición que yo les presento es que no hay tal ser. Y la pregunta respecto de esto es si hay objeto matemático independiente de su expresión. Llegué a una parte del video en la que Félix propone una disyunción entre la identidad matemática y el significante en Lacan. Creo que eso responde a mis preguntas. La nueva pregunta que me surge es, ¿se pueden utilizar ladrillos matemáticos en un edificio que se diferencia del matemático en su materialidad, como es el psicoanálisis? Esta para mí es la pregunta, digamos, de este curso. O sea, ¿por qué nosotros estamos hablando de matemática y psicoanálisis? Esa es la pregunta. Eh, mi respuesta es que sí, en tanto forma parte de del discurso. O sea, mi respuesta es que sí, en tanto el discurso psicoanalítico se funda sobre o sea, el sujeto científico moderno y el sujeto científico moderno se para sobre una lógica identitaria, matemática casi. Esto nada, después necesitaremos más tiempo para desarrollarlo, o sea, en este curso lo desarrollaremos. Pero esta me parece una muy importante pregunta, o sea, ¿por qué nosotros estamos hablando de matemáticas? Quizás es porque justamente estamos suponiendo que podemos utilizar ladrillos matemáticos en un edificio que se diferencia del matemático, pero quizás, no sé, quizás no sea el ladrillo, sino la pega entre los ladrillos, digamos así, el cemento entre los ladrillos, quizás sea eso, mientras que los ladrillos son significantes, ¿no? Esa es una manera para seguir con la metáfora de pensar eso. Bueno, y ahora sí vamos con los conceptos claves y con los objetivos. Em, a ver cómo van con esto. Yo voy a intentar esto, si ustedes se aprenden a hacerlo, bien, y si no, también está bien. Mi idea sería, o sea, que vayamos con cada uno de estos números y alguno de ustedes pueda participar y decir si es un número entero, real, racional, irracional y o imaginario, diciendo algo mínimo de por qué. Si alguien quiere, el 2, que es el primero, está abierto a esas respuestas. Ok, yo voy primero. El 2 es entero porque no tiene puntos al final, básicamente. O sea, se puede expresar de esta manera, o sea, sin tener puntos al final y decir, este, por ejemplo, no es un número entero. ¿Por qué no es un número entero? Porque tiene punto 3 al final. Esto hace que no sea un número entero. Es un número entero, es un número real también. Eh, los números reales, por lo general, se oponen a los números imaginarios. Los números imaginarios son los que tienen i, como este, por ejemplo, que está acá. ¿Qué quiere decir i? I es la raíz cuadrada de -1. La pregunta quizás que ustedes se puedan hacer es por qué carajo alguien quisiera sacar la raíz cuadrada de -1. Eh, esto, por ejemplo, me parece que va
hasta cierto punto en contra sobre todo estos números imaginarios van muy en contra de el pensamiento que la matemática está hecha como para servirle a la realidad, digamos así. Porque si bien después de un tiempo en física se encontró el valor de i, de la raíz cuadrada de menos uno, empieza siendo un problema para los matemáticos en el mismo momento que se tiene tanto los números negativos como la raíz cuadrada. Como ya nosotros tenemos esos dos ingredientes, digamos así, nos podemos preguntar nosotros, ok, ¿qué pasa si los mezclamos? ¿Qué pasa si mezclamos un número negativo con una raíz cuadrada? Por ejemplo, ¿qué pasa si el más fácil sería la raíz cuadrada de menos uno? ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos raíz cuadrada y tenemos menos uno? ¿Se acuerdan que antes yo les estaba hablando de que había como ciertas imposibilidades dentro de los sistemas? Bueno, acá sería una de esas imposibilidades, ¿no? Porque no hay manera de multiplicar el mismo número dos veces para que nos dé un negativo. Porque sabemos que positivo por positivo te da positivo, mismo número positivo y positivo. No es que el número va a cambiar de positivo a negativo, de negativo a positivo en la mitad, ¿no? El mismo número de positivo a positivo te da positivo y negativo por negativo también te da positivo. O sea, menos 2 por menos 2 te da 4, no menos 4. Entonces, tenemos ahí una especie de imposibilidad de determinar algún número que, multiplicándolo por sí mismo, te dé un número negativo. Eso es una imposibilidad dentro de los números reales. ¿Cómo se solucionó esto? Con una escritura. ¿Con qué escritura? Con la i. Mejor dicho, con una definición. ¿Con qué definición? I igual a raíz cuadrada de menos 1. No sé si... A mí esto me parece hermoso, digamos. O sea, ellos vieron el problema, vieron la imposibilidad, a partir de los propios elementos que ellos tenían, y dicen, bueno, ¿qué pasa si nosotros asumimos que eso no es imposible? Y pongámosle un nombre, pongámosle i, pero en verdad le pudieron haber puesto cualquier cosa, ¿no? O sea, le pudieron haber puesto un gatico, ¿no? La carita de un gatico. Eso pudo haber sido el número i, evidentemente, y es más fácil de escribir. Entonces tenemos que a partir de la imposibilidad de encontrar dentro del conjunto que se tenía en ese momento de números reales, o sea, dada la imposibilidad de encontrar ahí una respuesta a raíz cuadrada de menos uno, se creó otro número que ya no es racional, que ya no es, perdón, que ya no es real, sino que es imaginario. Por eso podemos decir que este número que está acá, que es un número, es imaginario. Este acá no es imaginario. ¿Por qué no es imaginario? Porque, por ejemplo, no tiene i. No tiene ninguno de esos números raros, digámoslo así. Entonces, empezamos de nuevo con 2. En 2 decimos que es entero, ¿sí? Es real, es racional. Ahora, lo racional tiene que ver con la división, con la fracción, que nosotros hemos puesto acá de esta manera. Esto es un número racional. ¿Por qué es un número racional? Porque es 2 entre 3. O sea, hay un número que nosotros podemos dividir entre otro y nos da ese número. Número entero, ¿no? Que yo puedo dividir entre otro número entero y nos da un número racional. En ese sentido, podemos ver también cómo se van, esto es otra manera, no tanto por oposición. Antes habíamos visto cómo i aparece por oposición a los números reales, sino más bien por conjugación. O sea, nosotros estamos haciendo una operación entre dos números enteros en este caso, y esa operación entre dos números enteros nos da un número racional. Em,
¿Cuál sería un número irracional? ¿Alguien sabe cuál? O sea, ¿cuál de todos estos sería un número irracional? ¿O cuál es? Pi es un número irracional. ¿Por qué es un número irracional? Porque no se puede expresar mediante una fracción, ¿no? O sea, habíamos dicho que los racionales eran los que se podían expresar mediante una fracción. Por ejemplo, 2 entre 3 se puede expresar mediante una fracción. Pi no se puede expresar mediante una fracción. Eh, Muchas veces se utiliza la aproximación 22/7, pero eso no es pi, como también muchas veces se utiliza la aproximación al estimado 3.14, ¿no? Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con la raíz cuadrada de 5, que no se puede expresar con una fracción. Esos son números irracionales, que no se pueden expresar mediante una razón, es decir, mediante una fracción. Entonces vamos de nuevo, el 2 es entero, es real, es racional, porque por ejemplo lo pudiéramos expresar como 4/2. No es el ejemplo más feliz ni más bonito de la racionalidad, pero también sirve. No es irracional ni es imaginario, porque no es irracional porque justamente habíamos dicho que lo podíamos expresar de una manera de fracción, se lo podíamos expresar como una fracción, y tampoco es imaginario porque no incluye eh, el número imaginario, por ejemplo, i. Bien, 2.3. ¿Alguien quiere intentar con 2.3? Sigo yo. ¿Es entero? No, no es entero. ¿Por qué no es entero? Porque tiene punto 3 al final. ¿Es real? Sí, por ejemplo, porque no tiene un i. ¿Es racional? Esta quizás sea un poco eh, engañosa, porque quizás a nosotros se nos haga muy difícil pensar cómo sería una fracción que dé 2.3. Eh, en realidad eso se resuelve bastante fácilmente. Ahí les muestro cómo estoy escribiendo. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que 2.3 se puede expresar como 2.3/1, porque todo número se puede expresar sobre 1. O sea, todo número es sí mismo dividido entre 1. Y a eso también lo podemos equivaler a 23/10. No sé si ven que lo que hicimos, o lo que hice, fue multiplicar acá, tanto acá como acá, por 10, ¿no? Entonces 1 por 10 me da 10, 2.3 por 10 me da 23, y esto es una expresión racional, una expresión a forma de eh, fracción de 2.3. Entonces 2.3 es racional. Entonces, entero no, no es entero, pero sí es real y racional, haciéndolo no irracional ni imaginario. En general, cualquier número que ustedes tengan real que se pueda expresar con una cantidad finita, o sea, que termine dada, o sea, que se pueda contar, de decimales, o sea, los que vienen después del punto, bueno, no
no sé, de números después del punto, una cantidad finita después del punto, se pueden expresar de una manera, o sea, son racionales. Hay algunos que no son racionales porque, por ejemplo, tienen números, o sea, tienen, después del punto viene un número no periódico, es decir, que no se puede encontrar un ciclo. ¿Por qué? Porque hay números periódicos, por ejemplo, 2.3, 234, digamos, 2, bueno, 2.234, 234, 234, 234, 234, 234, así al infinito. Eso es un número periódico, con un decimal periódico. ¿Por qué es periódico? Porque tiene un periodo, que quiere decir que tiene como una especie de ciclo, que es este 234, 234, 234, 234, 234, eso es el ciclo, eso es el periodo. Los números, hay otros que no tienen un ciclo, que no tienen un periodo, que es como números al azar, o sea, pudiera ser 2, 3, 4, y después no, después podemos tener 2, 3, 4, 2, 3, 4, pero después 5, 8, 2, 3, 4, 3, 9, 8, 6, 7, se pueden seguir inventando números. Entonces, acá pasa algo similar incluso, ¿no? Entonces tenemos los números enteros, tenemos los números reales. ¿Es un número entero? No. ¿Por qué no es un número entero? Porque tiene .3333 al final. ¿Es un número real? Sí, porque por ejemplo no tiene i. ¿Es un número racional? Ahí piénsenlo un poco. Ok, ¿es un número racional? Sí. ¿Por qué? Porque podemos hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia acá? Que metí más ceros. ¿Por qué metí más ceros? Porque había más 3 después del punto. ¿Sí? Por eso podemos decir que es un número racional. No es irracional ni tiene números imaginarios. 2/3. ¿Es entero? No. ¿Es real? Sí. ¿Es racional? También, porque de hecho está expresado como una fracción. Por lo tanto, ni es irracional ni es imaginario. Con pi nos sucede algo como bastante interesante. Que de hecho pi viene hasta cierto punto como de una razón, como de una fracción. Yo no sé si ustedes... Sí, no. Sí. Es la división entre la circunferencia y el diámetro de un círculo, ¿no? Entonces sí. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos un círculo, ¿no? Y nosotros agarramos como una especie de hilo y medimos desde un punto hasta el punto completamente opuesto, encontramos el diámetro, ¿sí? O sea, no un hilo que vaya desde acá hasta un punto quizás más cercano, no, desde el punto más lejos, eso es el diámetro. Y la circunferencia, si nosotros tomamos un hilo y lo ponemos alrededor de todo esto, tenemos la circunferencia. O sea, la medida de lo que normalmente llamamos el círculo es la circunferencia, y la medida desde un punto de la circunferencia hasta el punto más lejos es el diámetro. La división entre eso es pi. No sé si eso lo sabían. O sea, por eso justamente pi lo utilizamos tanto cuando estamos trabajando con círculos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Como el círculo, no hay una relación de conmensurabilidad, digamos así, entre el círculo y el diámetro. En realidad no hay una relación de razón, ¿sí? Porque ¿qué quiere decir eso? Yo no puedo dividirlos uno entre el otro y que me den un número entero.
sino que me da un número, digamos, un poco loco. ¿Qué quiero decir con un número un poco loco? Quiero decir un número irracional. ¿Por qué lo estoy llamando irracional? Porque cuando hago la división entre la circunferencia y el diámetro, no me da 3 ni me da 4, sino que me da 3.14, 15, 9, etc. Entonces ahí nos metemos con los números irracionales. Y quizás lo interesante justamente de los números irracionales es que son números irracionales porque no admiten su expresión como razón, como fracción. Eh, entonces lo que hacemos es poner un simbolito, como en este caso es el pi, eh, para, digamos, decir en que poder como hasta cierto punto como capturar, a mí me gusta pensarlo de esa manera, como si fuese una pokebola, o sea, capturar ese número salvaje que nos aparece, nosotros lo capturamos mediante la escritura de pi. Lo mismo vamos a ver qué pasa con i, ¿no? Como habíamos dicho, si i es la raíz cuadrada de menos 1 y raíz cuadrada de menos 1 es un imposible dentro de cierto sistema, lo que nosotros hacemos es definir, o sea, darle como una especie de nombre a eso, ¿no? Nombrarlo, quizás tenga resonancias interesantes para ustedes. Nosotros lo nombramos de cierta manera, en este momento lo estamos nombrando pi, ¿no? No, bueno, en este momento estábamos hablando de pi, ahora estamos hablando de i, ¿no? La raíz cuadrada de menos 1, nosotros nombramos a ese resultado, al resultado de esa operación imposible, la nombramos i y trabajamos con ello. Si hay alguien que todavía no entiende esto, eh, no le voy a pedir que hable en este momento, pero sí quiero decir, por favor, presten mucha atención a esto que estoy intentando decir porque es lo que me parece fundamental. Voy a dar otros ejemplos al respecto. Con la raíz cuadrada de 5 nos va a pasar, con la raíz cuadrada de 5 nos va a pasar también, o sea, ahí bajo, digamos, hay otra oportunidad para mí de volver a explicarme, pero después voy a volver a preguntar y en ese momento, por favor, si ustedes todavía no entienden cómo funciona esto, por favor avísenme, ¿sí? O sea, no en este momento no es necesario, porque lo voy a volver a explicar, pero después si en ese otro momento todavía no lo entienden, por favor avísenme porque es primordial. O sea, casi que todo lo otro que estoy diciendo, lo estoy diciendo para poder explicar esto mejor. Así que vayamos directamente con la raíz cuadrada de 5. El tema con la raíz cuadrada de 5 es, por ejemplo, si nosotros tenemos un cuadrado de lado 5, imagínense que eso es un cuadrado, tenemos un cuadrado de lado 5 y también tenemos su diagonal. Es decir, desde una esquina a otra, a la esquina opuesta, ¿cuánto mide eso? ¿No? Por Pitágoras, ¿no? Ustedes pueden decir que es 5 por 5, 5 al cuadrado por 5 al cuadrado. Aquí está. No, es así, creo que esto lo estoy haciendo mal. A ver, es que con raíz cuadrada de 2 es mucho más fácil. Creo que esto está mal. Denme un segundo. ¿Y iba a decir algo? El diámetro, la hipotenusa tendría que estar al cuadrado, en ese caso, para que 5 al cuadrado más 5 al cuadrado de ese resultado. Sí, sí. No importa esto. Yo voy a hacer el ejemplo clásico con 2.
porque se me va a hacer más fácil. O con 1 es. Sí. Vayamos con este, que es más fácil. Lo siento. Tenemos el cuadro unitario, es decir, que tiene lados 1, y queremos ver la hipotenusa. La manera de hacerlo es a través de Pitágoras. Tenemos a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿No? Este es x. A al cuadrado más b al cuadrado de c al cuadrado. A al cuadrado más b al cuadrado de c al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. 1 al cuadrado es 1. Es igual a x al cuadrado. Tenemos que 2 es igual a x al cuadrado, por lo tanto x es igual a raíz cuadrada de 2. Acá hay algo muy interesante, que es que si bien nosotros lo podemos dibujar, e incluso nosotros lo podemos medir, porque yo puedo agarrar un hilo y medirlo, no hay manera de expresar, y esto se demostró mucho tiempo después de que se intentó al principio hacerlo, o sea, se tardó mucho tiempo en demostrarlo, no hay manera de escribir este número. La raíz cuadrada de 2 no se puede escribir. O el valor, digamos lo mejor. El valor de la raíz cuadrada de 2 no se puede escribir. ¿Por qué digo que no se puede escribir? Porque es infinito. Tiene decimales infinitos no periódicos. Como i también. Perdón, como pi también. Pi no se puede escribir. ¿Por qué no se puede escribir? Porque no hay manera de que yo escriba todos los valores, o sea, todos los decimales de pi, porque son infinitos y no periódicos. Con la raíz cuadrada de 2 nos pasa lo mismo. Y también nos pasa con la raíz cuadrada de 5. Esto quiere decir de nuevo que es irracional, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de 5 no es entero, porque por ejemplo yo puedo pensar 2 por 2 es igual a 4 y 3 por 3 es igual a 9, por lo tanto la raíz cuadrada de 5 queda entre los dos y no corresponde a ninguno de los dos. O sea, si no es 2 ni es 3, no es un número en medio y por lo tanto no sería un número entero. Si es real, no tiene i. ¿Es racional? No, porque justamente no es finito ni periódico, ni lo podemos expresar como una manera de fracción. Finito y decimales finitos y periódicos, quiero aclarar que no son los únicos criterios para decidir si algo es racional o no, pero me parece el criterio más claro para este momento, pero quiero aclarar que no es el criterio, o sea, no es un buen criterio para eso, no sirve para eso. Y irracional sí es, pues justamente no lo podemos expresar racionalmente, y no es imaginario porque no tiene i. Raíz cuadrada de 9. ¿Alguien quiere intentar con ese? La raíz cuadrada de 9 es 3, ¿no? Entonces, como la raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 por 3 es igual a 9, es un número entero, es un número real, es un número racional, porque lo podemos expresar, por ejemplo, como 6 sobre 2. 6 sobre 2 es igual a 3. No es irracional, porque es racional, y tampoco es imaginario, porque es real. Raíz cuadrada de 4 sobre raíz cuadrada de 9 nos pasa algo similar, que es simplemente 2/3. Bueno, es básicamente la misma respuesta que esta, solo expresada de otra manera. Y este número que sería 1.354.000, no, 13,
13 millones. 13.549.856 es entero, es real, es racional, no es irracional ni es imaginario. Y yo me había saltado 2 por 2 más 3i. Fíjense que este número, que es uno solo, tiene dos componentes. El primer componente es 2 y el segundo componente es 3i. El i, de nuevo, es la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, 3i, lo que quiere decir es 3 por raíz cuadrada de menos 1. O también lo pudiéramos llamar raíz cuadrada de menos 9. O sea, la raíz cuadrada de menos 9 es 3i. ¿Por qué? Porque podemos descomponerlo, ahí les muestro, como la raíz cuadrada de 9 menos por menos 1. La raíz cuadrada de 9 es 3i, porque podemos descomponerlo en 9, o sea, menos 9 lo podemos descomponer en 9 por menos 1, lo cual podemos descomponer en raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de menos 1, lo cual podemos descomponer en, o sea, lo cual podemos resolver, ¿verdad? Por 3 por i. Por eso tenemos 3i. Entonces todo esto que tenemos acá, 2 por 3i, es un número imaginario por la presencia de i, que es la raíz cuadrada de menos 1, más 2, porque se pueden combinar. O sea, eso es lo que quería mostrar con eso, que se podía mezclar, digamos así, los números reales con los números imaginarios, por ejemplo, a través de una suma. Digamos que tiene un componente imaginario. A veces esto, por ejemplo, se utiliza, se grafica, ¿no? Como si los 2 fuesen los X y los 3Y fuesen los Y, ¿no? Entonces, esto sería como 2, o sea, la coordenada sería 2,3, ¿no? 2, 3. 2 en la X y 3 en la Y. Félix, Adelante, tengo por una favor. pregunta. Por ejemplo, las operaciones que ahorita estabas mostrando, que utilizabas los números imaginarios, corresponde a lo que decía al principio Maximiliano, de que hay diferentes maneras de expresar lo mismo. ¿O no? Yo no lo diría así. A ver, sí, sí, sí. Dentro. Yo. A ver, la primera respuesta es sí. La segunda respuesta es no te confundas, porque no es solo cuando hay una i. ¿Sí? O sea, no es solo con los números imaginarios, ¿no? O sea, ya esto, ya. A ver, acá. Ya ahí hay diferentes expresiones de lo mismo, ¿no? De hecho, cada vez que nosotros tengamos un signo de equivalencia, podemos decir que se está expresando lo mismo de dos maneras diferentes. ¿Sí? Y de hecho, nosotros también podemos pensar por lo general, bueno, no, eso no está bien. No. Así, cuando tenemos esto, ya es una expresión de lo mismo de dos maneras diferentes, esto es una expresión de lo mismo de dos maneras diferentes, esto es una expresión de lo mismo de dos maneras diferentes. Esto también, esta capaz sea un mejor ejemplo. Esto es una expresión de lo mismo de tres maneras diferentes. Que de nuevo es un problema grandísimo, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que a cada expresión le corresponde un objeto diferente, ¿no? O sea, si nosotros lo expresamos de diferente manera, eso es otra cosa. En matemáticas eso no es así. Para dar un ejemplo muy fácil, yo puedo expresar 3 de infinitas maneras en realidad, pero, por ejemplo, 1 más 1 más 1 sería 3.
1 más 2, 2 más 1, 2 más 2 menos 1, ¿no? 2 más 3 menos 2, y nada, hay muchísimas más. 3 por 1, 6 entre 2. Eso conlleva un problema muy grande, ¿no? Que es que, o sea, nosotros nos tenemos que preguntar constantemente si por el valor, porque justamente lo que estamos diciendo que es igual es el valor. O sea, 3 vale lo mismo que 2 más 1. A diferencia de en la metafísica cuando se empieza a preguntar, digamos, por la cosa, ¿no? O sea, para retomar la pregunta que estaba haciendo Maximiliano antes, ahí se está preguntando por eh, no si esto vale lo mismo que esto otro, sino si es lo mismo que esto otro. Y ahí hay un problema muy grande. Sobre todo por las preguntas que nos habíamos hecho antes y sobre todo esto que traía Chema de, ok, ¿cómo llamamos cuando estamos diciendo que 2 es igual a 1 más 1? O sea, eso es una identidad, eso es una equivalencia, es una tautología. Esa a mí me parece una importante preguntarnos al respecto, porque así podemos ver que diferentes escrituras pueden tener el mismo valor. En un análisis eso también es importante, ¿no? Porque hay veces que digamos, la sustitución posible entre dos elementos es insospechada, ¿no? O sea, a veces no pensamos que 1 más 1 va a ser 2 y termina siendo 2. O sea, hay veces que conviene preguntarse un poco, no tanto cómo está dicho esto, sino qué valor tiene esto. Incluyendo, por ejemplo, sí, incluyendo posiblemente en el valor su misma forma de decir. Porque quizás decirlo de una manera muy complicada se deba tomar en cuenta también. O sea, quizás a veces la pregunta es porque esto no se puede decir de una manera directa, ¿no? ¿Por qué necesitamos dar toda esta vuelta para llegar a esto? Eso a veces puede ser una pregunta bastante fructífera. O sea, ¿por qué todo este rodeo? Freud, por ejemplo, el primer Freud daría la respuesta de se trata de una defensa. Nosotros quizás podamos dar otras, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Bueno, sigamos entonces yendo quizás a lo que me imagino que a ustedes les va a interesar un poco más, es, digamos, por qué estamos estudiando esto. Em, ya les había, bueno, vayamos. El primer objetivo es definir el agujero de sentido como una imposibilidad semántica. No se puede decir qué quiere decir eso. Relacionar el agujero del sentido con el número, con lo inefable y con el neologismo. Yo diría que con esto vamos a estar hoy. Em, Capaz vayamos al siguiente, pero yo creo que con esto va a ser suficiente. Em, no sé si ustedes han escuchado mucho hablar en el psicoanálisis sobre el agujero del sentido. Em,
suele ser como un término bastante poco preciso, y a mí me interesaba quizás poder, con estas herramientas matemáticas que hemos estado desarrollando y afilando, digamos así, quizás poder pensar la imposibilidad semántica, quizás poder pensar el agujero de sentido con esto que estábamos diciendo matemáticamente, digámoslo así. Y lo estaba definiendo de esta manera. No se puede decir qué quiere decir eso. Un ejemplo sería la raíz. Vayamos con pi, quizás. Eh, o más ampliamente con un número irracional, ¿no? ¿Se acuerdan que pi es un número irracional? Raíz cuadrada de 2 es un número irracional. ¿Por qué es un número irracional? Porque no lo podemos expresar como la división entre dos números enteros. No, digámoslo un poco más psicoanalíticamente. O sea, si nosotros tenemos dos completudes, ¿no? Dos segmentos, dos elementos, no podemos dividirlos. No podemos preguntarnos cuántas veces entra uno en el otro de una manera, digámoslo así, no hay un número entero de veces que uno entra en el otro. ¿Sí? Eso es un número irracional. ¿Por qué? Porque el número racional es 2 entre 3. Perdón, un número racional, por ejemplo, es 2 entre 3. Que nosotros pudiéramos pensar como la división, digamos, de 2 caramelos entre 3 personas. Entonces, los números irracionales podemos decir que hay algo ahí, ¿no? O sea que hay algo que es un eso. Por ejemplo, la diagonal del cuadrado unitario. ¿Se acuerdan esto? A ver, ¿se acuerdan esto que les estaba mostrando acá? La diagonal de un cuadrado unitario, o sea, la x es eso. Y nosotros acá lo que yo estoy proponiéndoles como imposibilidad semántica es no se puede decir qué quiere decir eso. O sea, estamos identificando un eso. Por ejemplo, acá lo estamos identificando como la diagonal del cuadrado unitario, pero eso no lo podemos definir, no lo podemos valorar, no podemos decir qué quiere decir. O sea, no le podemos dar un seguimiento, no podemos asociar frente a eso. Eso es lo que yo estoy definiendo en este momento como una imposibilidad semántica, como el agujero de sentido. Ahora, esto yo lo quería relacionar con tres cosas, con el número, con lo inefable y con el neologismo. Me parece que son tres articulaciones que dan sentidos interesantes a la imposibilidad semántica. El primero, que es el que habíamos estado comentando, si nosotros tenemos la diagonal del cuadrado unitario, con la diagonal del cuadrado unitario nosotros podemos escribir raíz cuadrada de menos 2. ¿No? O sea, nosotros podemos sustituir la escritura por una escritura quizás un poco más evocativa. Recuerden que lo mismo puede pasar con pi, ¿no? O sea que nosotros podemos escribir la relación entre el círculo y el diámetro como pi. ¿Y de qué nos sirve esto? Que nosotros podemos trabajar con ello de una manera, nosotros podemos manipular, que nosotros podemos incluirlo en nuestras ecuaciones, ¿no? O sea, a partir del momento donde yo escribo, o sea, donde yo acepto la existencia de la escritura raíz cuadrada de 2, yo puedo, por ejemplo, escribir 3 menos raíz cuadrada de 2. Si yo no acepto la existencia de raíz cuadrada de 2, yo evidentemente no puedo escribir 3 menos raíz cuadrada de 2, o digamos, lo puedo escribir, pero no tiene sentido. El escribir la imposibilidad semántica, el utilizar un número para escribir la imposibilidad semántica,
nos ofrece esa posibilidad de manipular y de incluir en nuestras expresiones un nuevo tipo de número que incluye en sí la imposibilidad semántica. Por ejemplo, ustedes cuando no saben qué quiere decir algo para un paciente, evidentemente le pueden preguntar. Eso funciona, eso lo pueden hacer. Me imagino que lo hacen. Ahora, ¿qué pasa cuando no entienden la respuesta? Le pueden preguntar otra vez, sí. ¿Qué pasa cuando esa respuesta tampoco la entienden? O sea, ¿qué pasa cuando ustedes se encuentran en un paciente algo tan alejado de cómo ustedes piensan el mundo, digamos así, de su cosmovisión, que no lo entienden? O sea, es inadmisible para ustedes. ¿Ahí qué sucede? Esa un poco es la pregunta. No, no se puede decir qué quiere decir eso. O sea, el paciente a mí me dijo, eh, por ejemplo, no sé si en el caso Schreber, las voluptuosidades a mí siempre me han parecido como un término como muy interesante que yo por lo menos no termino de entender qué quiere decir Schreber cuando dice voluptuosidad. Y quizás no para ir, digamos, no para hacer el paradigma de la psicosis, pero también, digamos, ahora estamos trabajando en los primeros tomos de Freud, todo el tema de de la cantidad, ¿no? Del quantum de afecto. No sé qué quiere decir Freud con quantum de afecto, ¿no? O sea, eso, pero eso no implica que yo, por ejemplo, no pueda hacer un estudio sobre el quantum de afecto en Freud. ¿Por qué? Porque lo puedo tomar en diferentes lugares y ver cómo él lo va trabajando. Es decir, yo lo puedo extraer y no suponerle a eso un significado más que aquel que yo puedo colegir por sus contextos. Digamos, estoy hablando de técnicas de lectura, básicamente. Pero son técnicas de lectura que se abren a partir de no entender. O sea, a partir de decir, no sé qué quiere decir eso. Entonces, justamente, como no sé qué quiere decir eso, puedo ir a buscarlo en diferentes lugares y ahí es, digamos, donde Lacan hace una especie de jaque mate a esa manera de lectura con el neologismo. Que es decir, yo solo lo voy a utilizar una vez. Tú no podrás ver los diferentes contextos. Yo utilizo este concepto porque solo lo voy a utilizar una vez. Es decir, solo vas a tener un contexto. Entonces, al solo tener un contexto, no se puede hacer comparación entre ellos. Y otra manera de poner, digamos, en complicación eso, sería decir, eso es inefable. O sea, yo no te puedo decir qué es eso. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas para poder decirlo, porque es inefable. Esto, digamos, se enmarca dentro de un dispositivo de pedir y dar razones y argumentos, ¿no? Como lo es el psicoanálisis. O sea, nosotros justamente lo que le pedimos a los pacientes es que nos digan, digamos, de dónde viene eso, la causa. ¿Qué pasa cuando hay una inconmensurabilidad, digamos así, de lenguas y yo no puedo entender con mi lengua lo que el paciente está intentando decir con su lengua? Eso es un poco lo que estamos trabajando acá, de nuevo, ¿no? Admitir que hay algo como el número, digamos, al cual yo no le puedo dar una especie de significado. ¿Por qué no le puedo dar una especie de significado al número? Justamente por este problema que Maximiliano trajo la última vez bueno, esta vez de la metafísica, ¿no? O sea, porque el significado matemático puede desembocar en una metafísica. O sea, como justamente estamos tratando con elementos identitarios, con elementos tautológicos, al momento que yo le doy un significado, eso hace signo, digámoslo así, signo metafísico. ¿Qué pasa si yo lo trabajo como si fuese un inefable o como si fuese un neologismo? Me parece que son incluso diferentes maneras de tratar aquello, el malentendido,
pudiéramos decir, ¿no? Aquello que yo no entiendo del paciente o aquello que incluso, porque recordemos que estas herramientas no son solo nuestras, y eso es algo que a mí me parece que nosotros muchas veces olvidamos, estas herramientas, digamos, el paciente también puede pensarlo así, ¿no? O sea, cuando el paciente me dice, esto tiene que ver con mi madre, yo puedo pensarlo. Perdón, cuando el analista me interpreta, esto tiene que ver con mi madre, eso quise decir, cuando el analista interpreta esto tiene que ver con mi madre, algún paciente pudiera preguntarse, ¿qué quiere decir madre? ¿Qué quiere decir el analista cuando dice madre? ¿No? O sea, no somos solo nosotros los analistas que estamos en... nosotros no somos los únicos que podemos hacer esa pregunta. Los pacientes también pueden preguntarse qué quiere decir el analista cuando dice... Y de hecho, hay pacientes que lo hacen más, hay pacientes que lo hacen menos, pero hay pacientes con los cuales esto es como muy frecuente, ¿no? O sea, que uno hace intenta una especie de interpretación y el paciente responde con aquello que o sea, responde no a lo que nosotros dijimos, sino a lo que ellos piensan que nosotros intentamos decirles diciendo eso que dijimos. Ahí me parece que justamente estamos en el mundo, digamos así, de la imposibilidad semántica en la medida de que no hay manera de establecer una especie de traducción entre lo que dice el analista y lo que dice el paciente. ¿Cómo se trabaja con eso? Digamos, o sea, estoy haciendo una pregunta eminentemente práctica. O sea, ¿qué hacemos nosotros cuando no entendemos lo que el paciente está intentando decirnos con algún significante, con algún gesto, con alguna palabra, con alguna conexión recurrente o sea, con una asociación lógica recurrente? Lo que yo estoy intentando quizás decirles es que eso quizás se puede trabajar como se hizo con la raíz cuadrada de -2, como se hizo con i, como se hizo con pi. O sea, nosotros quizás podamos tomar ese agujero y decir, yo no entiendo, porque si le soy sincero, yo no entiendo qué quiere decir pi, ¿no? O sea, es una letra griega ahí que de repente se mete entre los números, ¿no? Pero sí les puedo decir cómo definir y ver los diferentes momentos que eso aparece. Incluso puedo más o menos valorarlo sabiendo que no lo podré valorar, pero me puedo aproximar, ¿no? Una primera aproximación pudiera ser 3, una segunda pudiera ser 3.14, una tercera pudiera ser 3.14.1, ¿no? Félix, perdón. También se me ocurre que ya nombrándolo y ubicándolo dentro de cierta categoría, quizás se puede trabajar combinándolo con otros elementos, digamos, y viendo qué resultado da. Pero también se me ocurrió que se le puede pedir otra expresión y quizás otra expresión sí es comprensible o como más trabajable. No es lo mismo que nos diga raíz cuadrada de 9 por 3 millones a que nos diga 3 millones 3. Pero sí, siempre incluso capaz que si dice 3 millones 3, ese va a ser como el irreductible. Siempre va a haber un irreductible, ¿no? No sé si siempre hay un irreductible, pero sí diría que tienes razón, están los dos casos. Yo evidentemente me estoy metiendo por el caso más difícil, porque el caso que tú estás trayendo, si bien es importante, es valioso y está bueno que recuerdas que puede también pasar eso, ahí, digamos, ahí nosotros sabemos qué hacer. Digamos, ese caso a Claro. nosotros, por lo menos a mí, no me hace tanto problema. A mí me hace más problema cuando no entiendo, ¿no? Entonces, justamente lo que estás diciendo es, bueno, ahí está bien, sin entender, quizás se pueda poner ahí como
un lugarteniente y decir, bueno, nosotros vamos a trabajar, no le digan esto al paciente, díganse esto ustedes mismos. Nosotros vamos a trabajar con este neologismo, o sea, ocupando este lugar. Que al fin y al cabo, si se ponen a ver, es una diferencia terminológica nada más. Porque lo que él está haciendo es dándole un nombre a ese vacío. Y ustedes sí le pueden dar otro, pero no veo qué tan práctico sea que ustedes le den otro nombre, e incluso sé que después algunos intentan que el paciente diga el nombre de que le dio el analista, en vez de sustituyéndolo, o sea, sustituyendo el nombre que él mismo le dio, dándole otro nombre que le dio el analista. Eso no. Justamente lo que estoy diciendo es, bueno, quizás en esos casos convenga solo dejarlo ahí, digamos, o sea, ubicar, delimitar, identificar ese vacío de sentido y darle un nombre y utilizar el nombre que le da el paciente. Y empezar a utilizarlo y articularlo dentro de los otros elementos que tenemos del caso. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? Es hermoso ese gato. ¿Alguien tiene algún comentario? Pregunta, duda. Si no, les propongo que los dejemos hasta acá y la semana que viene nos metamos con esto, que es un poco más complejo, sobre la relación sexual y cómo Freud se enfrenta a la sexualidad, digamos, haciendo signo a partir de ella. O sea, quizás la consigna de la semana que viene va a ser ahí donde Freud vio un agujero de sentido, le mete los procesos sexuales orgánicos, ¿no? Esa un poco es mi hipótesis. Eh, Como si, o sea, digamos, en el caso de los círculos tenemos ti, en el caso del cuadrado unitario, del cuadrado unitario tenemos la raíz cuadrada de -2, la división, o sea, la raíz cuadrada de -1 tenemos i, y lo que yo quiero plantearles es que en el caso de el agujero de sentido en el psicoanálisis, un agujero de sentido mental, un agujero de sentido psíquico, la respuesta freudiana, o sea, Freud nos ofrece una herramienta que evidentemente no es ni i, ni pi, ni raíz cuadrada de -2, pero tiene ese mismo tipo de funcionamiento de fijar y manipular un agujero de sentido, no matemático en este caso, sino psíquico, y eso que él da como i, pi, raíz cuadrada de -2, eso es los procesos sexuales orgánicos. Entiendo yo, evidentemente, es mi lectura. Entonces, básicamente eso y revoluciones científicas. La semana que viene, si les parece. Y no hay más preguntas por hoy. Bueno, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Gracias, hasta luego.